Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Crónica Wilmer Plaza Oviedo con su programa Todos merecemos ser escuchados. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Recuerden que este es un programa familiar pensado para ustedes y aquí pues estaremos por mucho tiempo. Con el auspicio del concejal José William Arboleda y la tienda de ropa Ibis, que nos consiente cada semana y nos pone mucho más lindas para presentarnos a ustedes. Bueno, el tema de la semana es un tema, tristemente hay que decirlo, es un tema muy popular por estos días. Mi compañera Jenny ya... Listo, el tema es el bullying, el matoneo, el acoso escolar. Jennycita, ¿cuál es en sí la definición de matoneo o de bullying? La palabra bullying es como una traducción de toreo. Y ustedes saben que en el toreo lo que se hace es acosar a un animalito por diversión. Digamos, no hay, es una violencia injustificada, es una violencia que no tiene ningún sentido. Y se usa desde hace mucho tiempo, desde 1982, para retratar lo que pasa en las escuelas. Porque esto no es algo nuevo, es algo que ha pasado siempre, pero que de alguna forma la sociedad lo tenía naturalizado. Entonces, estas relaciones desiguales y de violencia se consideraban normales y de repente ya las empezaron a estudiar los científicos para mirar todas las consecuencias negativas que traían estas, tanto a quienes causan la violencia como a quienes son víctimas de esta violencia. Jenicita, entonces podríamos decir que el bullying lo que hace es que destruye el autoestima de la víctima, haciéndole creer que es inferior, que no tiene derechos, Y lo ¿sí? más triste, que es culpable. Muchas veces la persona que es víctima de un abuso, de un acoso, cree que es culpable porque tiene algo malo, porque algo falla en sí. Y esto le hace Perder la seguridad, ¿no? la seguridad y muchos otros, o sea, digamos, las consecuencias pueden ser tan graves que lo pueden llevar hasta el suicidio incluso. Hablando de este tema también del suicidio, hay una película muy interesante que nos gustaría que la vieran, es nuestro recomendado de la semana, se llama Mariposas Verdes, es sobre un caso de bullying que ocurrió en nuestro país, muy sonado. El caso de Sergio Ujú. Urrego, gracias a este caso que desembocó en este final tan triste, pero fue como el fundamento para cambiar, reformar los manuales de convivencia de todo el país y crear una ley de convivencia escolar con comités a nivel institucional, a nivel municipal y un comité Departamental. nacional Ujú. incluso de convivencia escolar. Pero sí, Janicita, mira que este tema, por ejemplo, conforme a derecho, es un tema muy, muy nuevo, porque realmente en la legislación colombiana no se había contemplado la posibilidad digamos, de entrar a regular estas cuestiones, precisamente porque para eso estaban los manuales de convivencia de las instituciones educativas. Entonces, cuando empieza a haber una falencia en el sistema educativo en este sentido, y los padres de familia empiezan a presionar, entonces empiezan a preguntarse qué está pasando, qué está haciendo el Estado. Y ahí es cuando el Estado entra a regular, porque si nos ponemos a ver, es una ley reciente, es del 2012. Imagínense cuánto llevamos, 7 años. 7 años con la Ujú. Se ley. puede decir que es una ley que sigue bebé. Sí, y los programas que se están, digamos, moviendo desde las gobernaciones, sí, son sobre todo para formar mediadores en los conflictos. Están enfocados a eso. Claro, porque la idea de esto es que sea una política preventiva, ¿no? De tratar de, digamos, incentivar a los chicos a que sean generaciones más pacíficas, más dadas al diálogo, menos violentas. Entonces, es básicamente eso, encaminada a la prevención. Tenemos una línea, el 315-412-9178, para que nos llamen y nos comenten sus inquietudes acerca del tema, experiencias, Una asesoría, por ejemplo, legal, psicológica. legal o psicológica en este Pues, caso. además de, hay unos datos. Nos está entrando una A llamada. ver. A ver, contestemos. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí se escucha. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Con Carlos. Hola Carlos, buenas noches. Gracias por sintonizarnos y acompañarnos una semana más. Sí, es que estaba pendiente pues de
de lo que están compartiendo por Crónicas. Ajá, Sí, cuéntanos. quisiera pues hacer un apunte. A mí yo sufrí de bullying Sí. en algún tiempo, pues cuando era un poco más chico, Ujú. tenía un problema pues en la dentadura y no me podía reír porque ya me estaban tildando pues del mueco y eso a mí me causaba cierto dolor. Sí, Sí, es que eso es muy recurrente en las instituciones y de hecho la población afectada, digámoslo, siempre son los niños de colegio, ¿no? De edades preescolares incluso también. Carlos, sí, y no, tú, perdón ajá, que te sí, en ese interrumpa. tiempo estaba yo pues en el colegio porque siempre como un accidente, tuve un accidente, entonces pues se me dañó de verdad un diente y pues sí, quedé un poco perplejo por esa situación y pues sí, en el colegio se sabe que siempre se toman como estas, digámoslo, como recochas para molestar a Ujú. las personas, pero no sienten lo que la persona como tal está pasando. Carlos, ¿y a ti te molestaba una sola persona, un solo compañero o varios compañeros? No, pues ahí en cuento de recocha y todo, pues varios compañeros, varios. ¿Quieres contarnos algo más? ¿Cómo te sientes ahora al respecto? ¿Tú crees que eso todavía te hace sentir inseguro con tu imagen o con en la forma, en el momento de relacionarte con personas? Bueno, pues al momento ya he pasado por un poco por la pena, porque pues antes eso es pena también que le da a uno, pero, pero bueno, eso ya no incomoda. Igual me hicieron eh, algunas como cirugías Ujú. en una parte del diente y pues me acomodaron un poquito. Pero bueno, sí, eso ya pasó y pues esperamos es que de pronto las instituciones, los estudiantes no tomen ese tipo de, digamos, como recocha contra quienes de pronto padecen alguna situación como Ujú. esa. Así es, pues Carlos, tienes toda la razón. A veces a muchos se nos olvida que las demás personas también sienten, ¿no? Nos falta un poco de empatía a todos, en mayor o menor grado. Sí, claro. Pues como le decía, yo pues antes sufría de pena, ahorita ya pues no mucho, pero bueno, eso sí debería como haber, digamos, eh, alguien que dirija esta parte como psicológica en un colegio, ¿no? Porque yo pienso que hace falta mucho más lo que es la parte psicológica en los Ujú. estudiantes, porque desde ahí, desde la institución educativa es que nace la educación y nace prácticamente todo en el ser humano. Es ahí donde un ser humano eh, se, se construye. Muchas Entonces pienso gracias, que Carlos. sí, Vamos a seguir hablando de todo esto que tú nos comentas. ¿Listo? Que estés muy muy bien. bien. Muchas Bueno, gracias muchas por gracias. llamar. Bueno, Hasta hasta luego. luego, Carlos. Bueno, Mira lo que dice Carlos, por ejemplo. En los colegios se regula gracias a un comité que se llama el Comité de Convivencia Escolar. Ujú. Y ese está conformado por un representante de los docentes, un representante de los estudiantes, un representante de los padres de familia, el rector, que es quien preside el comité. Y se llevan ciertas situaciones que son difíciles de manejar, que ya están tipificadas así en unos manuales, para que con la opinión de todos se busquen acciones que permitan reparar, que permitan conciliar, ¿cierto? Ujú. Pero entonces lo que nos dice Carlos, también a mí me gustaría decirte, Carlos, que también no es solo en el colegio, sino también en la familia, como esa base de, Estamos recibiendo otra llamada. Jenicita, a tu ver. turno. Hola, ¿cómo estás? buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Con Matías Rodríguez, Hola Matías, cuéntanos. sino que estoy viendo el programa y pues está interesante lo que están diciendo sobre el bullying. Sí, muchas gracias por sintonizarnos. De pronto quisieras contarnos alguna experiencia o no sé, algo para contarnos, ¿sí? Una opinión del tema.
Sí, pues la verdad, pues cuando estaba en la escuela, pues yo era demasiado gordo, pues todavía soy gordito, pero ya un poco menos. Y pues mis compañeros, los del grupo, pues jugaban a la pelota, jugaban fútbol y todo eso. Y pues a mí me hacían bullying porque pues yo era muy gordito y no podía correr y no podía pues, jugar con ellos. Entonces pues prácticamente todos los de mi salón me hacían bullying porque pues yo era sobrepeso. Te Claro. aislaban, ¿no? Y entonces pues la verdad pues me hacían sentir mal porque pues no podía jugar, no solamente ese juego, sino muchos. ¿Y sientes que de alguna manera esas, digamos, esas acciones tuvieron en ti como una especie de trauma o te han generado, digamos, algo en tu vida que no has podido superar hasta el momento de pronto o ya ha sido tema finiquitado? Pues en este momento, gracias a Dios, pues ya soy como bien, pero cuando era más joven sí me causaba como algo, o sea, ¿cómo te explico? No me gustaba pues lo que me decían y eso, y uno pues, no sé, Ujú. como que siente desesperación y yo creo que por eso es que mucha gente acaba con la vida. Es verdad. Por eso es importante hablar, ¿no? Así sea con nuestros padres, con un amigo cercano, con un profesor o profesora al que le tengamos confianza. Siempre es importante hablar para dar a conocer a los demás cómo nos estamos sintiendo en ese momento. De esa manera se Sí, pueden salvar muchas vidas. sí, claro, así es. Bueno, pues Sí. muchas gracias por contarnos tu historia de lucha y de valentía, porque de verdad no es fácil superar esos traumas. Muchas Vale, gracias. muchas gracias a ustedes. Gracias, que estés bien. Vale, feliz noche. Feliz Gracias. noche. Bueno, ahí está. Ay, sí, mira, como te venía contando, ya cualquier miembro de la comunidad estudiantil enterado de un caso puede activar la ruta de atención, Ujú. ¿cierto? Por medio del Comité de Convivencia Escolar. Entonces, es importante que los estudiantes conozcan sus manuales de convivencia, que sepan cuáles son las normas que rigen la convivencia en la institución en la que se matriculan. Lo que estaba diciendo antes, es importante que las familias no sean permisivas con el bullying, porque Ujú. muchas veces centramos la atención en la víctima, pero no de la persona que agrede. Y la El persona que victimario. agrede Ujú. también ha sufrido, o por lo general ha sufrido, o viene de hogares donde lo han tratado con violencia o pudo sufrir abusos de cualquier tipo. Entonces, es importante activar todas estas rutas y buscar ayuda para nuestra salud mental, porque los dos casos tienen un trauma que resolver. Siempre hay una razón del por qué, ¿no? Siempre, tanto, lo acabas de decir, tanto del victimario como de la víctima. A mí me gustaría, digamos, reforzar esta parte, Jenicita, y es, digamos, como con el tipo de agresiones, más bien con la clasificación que se le da al bullying. Y con respecto a eso, hay Ah, 5 listo. clases. Entonces, Cuéntanos. bueno, está la primera que es la verbal, que ya sabemos que es de manera despectiva, hacer sentir mal a otra persona Con palabras. con palabras, únicamente palabras. Está la no verbal, que es cuando Gestual. ya agredes realmente a alguien físicamente, ya te Pero, vas... perdón Dime. que te interrumpa, también puede ser con gestos. Mira que a veces una mala mirada, Ujú. un símbolo obsceno con la mano, sí, son gestos que también Incluso agreden. el hecho de ignorar, ya con eso hiere Sí. muchísimo, el hecho de que te aíslen, de que te Excluir a un ignoren, te compañero excluyan. de grupos de juego, de grupos de trabajo, como nos contaba la persona que llamó Matías. Ujú. De hecho, las personas que nos llamaron cuentan el caso más popular que es el tipo de acoso escolar, que es que se une un grupo del determinado salón, puede ser, y pues me disculpan la palabra, entre comillas, se la montan a XY persona. Ese es el caso más típico. Tenemos también uno que es el más reciente, y eso es gracias a las redes sociales, al boom que han tenido las redes sociales, y es el acoso cibernético. Aquí me gustaría hacer un especial énfasis y es que pues esto no, posiblemente ninguno de nosotros se imaginó que podíamos agredir el autoestima de alguien sin siquiera verlo, tocarlo, sin siquiera estar cercanos así como estamos tú y O yo aquí, conocerlo. o conocerlo. Entonces sepan que la ley colombiana protege a las víctimas.
Ya uno no puede estar por las redes sociales diciendo a diestra y siniestra cuánta cosa a uno se le venga por la cabeza porque es sumamente grave, porque estás destruyendo la autoestima de una persona, estás destruyendo la vida de una persona. Entonces el llamado es ese también a tener un poco más de mesura con respecto a lo que publicamos en redes sociales. Y de pronto la conciencia de que cuando estamos frente al computador pensamos que no estamos frente a una persona, ¿sí? Ujú. Y entonces detrás de la red hay otra persona que tiene sentimientos y tenemos que medirnos con los comentarios. Así es. Pues mira, yo quería contarte, era también sobre los actores del bullying. Ujú. Entonces, Los que participan en esto. los que participan en esta problemática se clasifican las víctimas, ¿no? La Ujú. persona que está siendo abusada, los victimarios y los espectadores, los observadores. Y Ujú. digamos que ese punto es clave, el de los observadores, porque hay observadores que pueden ser compinches del victimario y que validan lo que él está haciendo. Hay otros que validan por miedo, o sea, no intervienen porque tienen miedo de que a ellos les pueda pasar eso. Y hay otros que sí intervienen para defender a la persona que está siendo agredida. Entonces ahí está como la clave de todo este asunto, porque de alguna forma la persona que agrede está buscando un reconocimiento en la mirada del observador. Busca llamar la atención de alguna manera. Sí. Ujú. Mira, Jenicita, hace un rato comentabas algo y es que se han creado los manuales de convivencia, no, discúlpame, los centros de Comités. comités de convivencia. Los comités de convivencia tienen una función principal y es entrar a conciliar entre las partes. Eso es básico. Si esta conciliación entre las partes no tiene éxito, digamos que hay cuatro formas de resolver este asunto. Entonces, una es acudiendo directamente a una comisaría de familia. Entonces van el padre del menor que se encuentra pues abusado, que está siendo abusado, y pues pone su declaración y el caso ya lo entra a manejar la comisaría de familia. Otro puede ser directamente con la policía, con infancia y adolescencia. Ellos están perfectamente capacitados para entrar a mediar en estos asuntos. También se encuentra la personería municipal o distrital, sea cual sea el caso. Y también eso sería. Están esas tres entidades y el bienestar familiar. De hecho, casi todos los casos los maneja es directamente el bienestar familiar y ya ellos entran a hacer como un estudio en la familia, a ver cuáles son los hechos que llevaron a esa persona, que lo motivaron a cometer este tipo de abuso, qué está pasando en la familia, si es una familia fracturada y por qué ese niño reacciona de manera violenta, querer Como violentar a los demás, ¿no? lo que hablábamos en el tema anterior, tal vez un Ujú, descontrol también en el control de sus emociones, de la ira ujú. en este caso. Y algunos científicos asocian esto también con algunos problemas neurofisiológicos, como en la corteza, neocorteza cerebral. Entonces todavía hay mucho por estudiar porque como decíamos, Mm. este tema es un tema que por las estadísticas ha llamado la atención y es de un problema de salud pública, pero también es muy nuevo y entonces requiere Sí. ser estudiado de muchas maneras. Lo mismo está pasando con las rutas de atención de las entidades que sí, tienen que activarse de manera más rápida. Hay países como Perú donde hay unas plataformas ya, digamos, en línea, Digitales. en donde cualquier persona puede denunciar un caso de acoso porque el acoso a veces pasa entre compañeros y otras veces también pasa de profesores a estudiantes, de Ujú. estudiantes a profesores, ¿sí? Entonces todo esto debe mediarse por las autoridades. Hace rato, antes de empezar el programa, estábamos hablando nosotras. Yo le decía a Jenny que también hay algo que tenemos que entender y es que, vean, según la Constitución, la familia es el núcleo central y fundamental de la sociedad. Y las instituciones educativas entran a reforzar lo que se aprende en casa, es decir, las bases de nosotros como seres humanos que convivimos con otros seres humanos van siempre en la casa y se refuerzan allá. Entonces es muy difícil también para las instituciones entrar a reforzar cuando un niño no tiene buenas bases de convivencia. Es un trabajo
arduo el que le toca a los psicólogos en este sentido. Y digamos que es imposible en el sentido de que si al niño se lo está orientando, pero en la casa le están permitiendo, le están, digamos, como aplaudiendo las cosas que son negativas y que está haciendo, entra en una contradicción en la que obviamente va a salir perdiendo el colegio. Entonces ahí se necesita que se haga un equipo de padres, docentes y mirar todos hacia el mismo lado, ¿no? Que es ayudarle a estos muchachos a orientar sus acciones, a modularse, a controlarse. Así es. Bueno, yo sí quisiera aprovechar un espacio chiquitico para agradecerle a José William Arboleda, su concejal amigo. Muchas gracias porque, pues eso, también en parte es gracias a él. También una vez más, gracias a Tiendas Ibis por vestirnos una vez más para el programa. Invitados todos a que acudan a la tienda atendidos por sus dueños. De verdad, atención 10 de 10 sobre la carrera cuarta. Ahí los pueden encontrar. Y a Crónicas Wilmer Plaza Oviedo, que Sí, nos claro trae que todos sí. los jueves para conversar sobre temas de interés, temas para toda la familia. Una cosa que me dijo Tatiana y que se está olvidando y que es muy importante es sobre por qué la gente ahora, cuando ven una acción, una conducta de riesgo, prefieren grabarla con el celular y Oh, sí. no intervenir como adultos responsables, porque yo creo que todos somos responsables de la convivencia. Y si nosotros vemos que alguien está faltando, sí, a esas normas, hay como un deber ciudadano. Bueno, primero que todo es los juicios de valor de la sociedad han cambiado gracias a las redes sociales. Entonces, eso va muy ligado también a lo que decías hace un rato, que cuáles son los actores cuando se le está haciendo bullying a alguien. Entonces, hablábamos del victimario, hablábamos de la víctima y hablábamos de los observadores. Entonces, ¿cuál es el problema con los observadores? Entonces está, bueno, o son ellos o soy yo. No, pues yo prefiero que sea él. Eso es lo que piensan los observadores. Y como está con este boom de las redes sociales, dicen, no, pues como él es el que está pasando el oso, es ella el que está pasando el oso, pues vamos a grabar, yo me vuelvo popular y aquí lo que importa es que yo sea popular. Entonces, eso es un llamado de atención para que prestemos como un poco más, ¿qué será? Solidaridad. Sí, solidaridad. La... Nos hace falta humanizarnos a nosotros nuevamente. Hemos perdido esa sensibilidad, esa capacidad de sentir cómo se siente el otro en ese momento, ponernos un instante en sus zapatos. Pero el llamado es ese, recuperar esa sensibilidad. Sí, miren que la vida da muchas vueltas. Y por ejemplo, en el caso de las personas que nos llamaron, son personas resilientes que han salido adelante y de pronto muchas veces la persona a la que tú molestaste en el colegio te resulta tu jefe, resulta, sí, una persona que te va a ayudar, que te puede dar una mano. ¿Y por qué cerrarse las puertas así? ¿Sabes qué? Debemos tener en cuenta, por ejemplo, que quien graba el video de cómo están abusando a alguien más pasa a ser también un cómplice de un delito que amerita mínimo 1 año, máximo 5 años, así que ojo con lo que publican en redes sociales. De verdad, si yo con lo que hago estoy agrediendo los derechos del otro, ya ahí vamos mal, gente. Por ejemplo, también le decía también hoy a mi compañera Jenny que me gustaría que de esa misma manera como nosotros nos sentimos orgullosos de ser colombianos, orgullosos de nuestro himno, de nuestra bandera, me encantaría que nosotros también como ciudadanos empoderados y conscientes leyéramos, así sea una vez a la semana, la Constitución Política. ¿Por qué no conocer un poco más acerca de nuestros derechos y sobre nuestros deberes? Es importante para nosotros también entender cómo es el deber ser de nuestra sociedad colombiana. Muy importante y para las familias una tarea sobre como la formación de los chicos. Yo pienso que cuando es muy duro, muy difícil cuando una familia siente que su hijo está siendo víctima de acoso, porque no se puede salir, no puedes cambiarlo de todos los colegios, no puedes salir corriendo de la realidad o encerrarte en tu casa y decir, bueno, ahora lo educo en casa, porque en algún momento tenemos que socializar. Entonces yo creo que las habilidades sociales, por ejemplo la asertividad, tiene que ver con poner límites. Y entonces todo eso se aprende en las relaciones con los otros
Y a mí que me gusta dar los tips del tema, yo voy a dar unos que son una teoría mía. Los que has puesto en Este, práctica. Estos son los que yo he puesto en práctica y yo creo que tienen que ver un poco con esa parte animal que tenemos las personas todavía, Ujú. que somos territoriales y que de alguna forma necesitamos imponernos en el espacio con fuerza. Entonces, yo siento que cuando una persona tiene esos problemas de acoso, a veces en un hogar donde hay unas normas muy rígidas, donde la voz de la madre y la voz del padre son la ley, a Ujú. veces también se pierden los niños esa posibilidad como de ser fuertes Ujú. también. Entonces, por ejemplo, es importante los deportes, las actividades deportivas. A mí me gustan mucho los deportes de taekwondo, judo, ese tipo de cosas, porque Ujú. ahí no te van a enseñar a pelear con otros, al contrario, ¿no? Te enseñan a controlarte, pero Y a también, controlar las energías, la sí, respiración, pero ahí todo. el primer ejercicio, por ejemplo, en taekwondo que te enseñan es aprender a gritar. Y es como enfocar tu energía en un grito. ¿En serio? En serio, y pues tú has visto que Interesante. cuando un tecondista parte un ladrillo, ¿no? Parten Ujú. ellos con la mano, ellos echan un grito fuerte y Sí. ellos enfocan su energía y aprenden a concentrar su energía y eso le puede sentir a una persona que se sienta insegura Ujú. a posicionarse en el espacio como con más valor. Por ejemplo, yo una vez en la institución donde trabajaba, miré una niña desde lejos y un niño la estaba pateando y ella Oh, estaba por Dios. sentadita. Entonces yo corrí, ¿no? Y fui y le dije, bueno, ¿qué pasa aquí? El niño, no, es que esa niña me estaba diciendo que me iba a pegar y bla, bla, bla. Y le dije, bueno, váyase. Le llamé la atención y me quedé hablando con la niña. Entonces la niña me dice, es que como él siempre me pega, mi papá me dijo que yo le diga que yo también le voy a Oh, por pegar. Dios. Entonces yo le digo, mi amor, cuando tú te quieras defender de alguien, levántate, párate de tu puesto. No Ujú. te quedes sentada en desventaja porque no importa lo que digas con tus palabras, no vas a transmitir tu ubicación en el espacio, ¿no? Como de alerta, ¿no? O sea, Sí. alerta, no lo hagas, no pases este límite, pero también el cuerpo debe mostrar ese lenguaje corporal que lo saben mucho los actores, la gente de los deportes, ¿no? Ujú. Cómo te impones frente a otro, cómo no dejas que otro se pase a tu espacio Con tus personal, porque si límites. yo Ajá. estoy en una conversación y veo que la persona está avanzando sobre mí y yo me voy corriendo, puedo estar perdiendo peso hasta con mis argumentos, entonces Sí. yo también avanzo. Pero también sabes qué sucede. La solución nunca es resolver violencia con más violencia. No, Eso claro. jamás va a funcionar. ¿Es un método de resolverlo? Pues no vamos a negar que sí. Pero en definitivamente, o sea, nunca nos va a No, traer nada bueno, la nunca. violencia solo genera más violencia. Ujú. Me refiero es como a la asertividad, a un Ujú. nivel de agresividad mínimo que se requiere para frenar el Para avance del exigir otro. respeto. Sí, para exigir Ujú. respeto, es decir, de marcar como los límites, pero no pasar a la violencia, Ujú. porque es lo que a veces con los estudiantes trabajamos, ¿no? Hay una confusión en los conceptos de violencia, agresividad, conflicto. Porque el Ujú. conflicto no es negativo en sí, es solo un desacuerdo entre dos puntos de vista. Pero ya la violencia viene a ser la forma de resolver esos conflictos de manera que daña al otro. Y la agresividad es algo como una pulsión, algo que tenemos las personas, Como un el impulso, instinto ahí que nos un lleva a hacer impulso, cosas. sí. Entonces ese instinto hasta cierto punto sirve, pero cuando ya se descontrola, pues ya pasa al otro lado, al de la Vea pues, agresión, o al de sea, la el violencia. tip en esta ocasión es canalizar esas energías en deportes. Sí, en deportes como también en la familia, hacer que los chicos participen, ¿no? Participen, como que se explayen un poco, ¿no? Es bueno siempre reforzar esos canales de comunicación en la familia, ¿no? Permitirle al niño que opine, nunca hacerlo sentir menos, como que tu opinión no vale, es bobo lo que acabas de decir, porque créanlo o no, eso también destruye la autoestima de ese niño o niña que recién está empezando a descubrirse, a formar su personalidad, a formar su idea sobre el mundo. Y si desde pequeño le están diciendo esas cosas tan feas, va a ser una persona que va a crecer con muchos traumas y posiblemente va a dejar de hacer muchas cosas por miedo y por el qué dirán. Sí, y tal vez busque estos lugares sí, de víctima. Ujú. Vean, a mí me parece también, hoy lo comentábamos, y es que el sistema penal tiene un problema, y es que con respecto al tema del bullying a la víctima,
la revictimizan aún más de lo que ya está. Entonces tiene que pasar por el acoso de su victimario, luego tiene que someterse al manual de convivencia en el colegio, a contarle al psicólogo, al contarle al rector siempre la misma historia y que no tienen éxito y luego corra con los padres de familia al bienestar familiar a contar nuevamente la misma historia. Es un proceso demasiado largo, demasiado agotador que no va a resolver realmente mucho pues los lazos que ya vienen fracturados desde casa, desde el colegio. Entonces sería interesante que se lograran, digamos, cortar un poco esos procesos para que no dañemos más esta sociedad. Y la persona que necesita atención, ¿cierto? La Ujú. reciba de manera eficaz, rápida. Inmediata, Sí, sería lo no ideal. tanto trámite, porque se requiere que esta persona entre en los procesos para desvictimizarse, Ujú. ¿cierto? Entonces es necesario que cambiemos como sociedad, cambiemos cada uno, pero que también las leyes y las estructuras nos ayuden a que esto sea efectivo. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos del bullying digamos, son acciones que van dirigidas únicamente a los jóvenes en edad escolar. Es decir, que esto no amerita cárcel, no amerita una prisión, pues, pero sí digamos que amerita unas sanciones correctivas. Y esas sanciones correctivas van dirigidas a la institución que no supo, digamos, atender el caso a tiempo. Entonces, ¿cuáles son los tipos de sanciones? Entonces, digamos, ponerle un papel bien grande a la entrada del colegio, donde todo el mundo sepa que en ese colegio no respetan los derechos mínimos que tiene una persona, o es sacar por un periódico local o nacional un boletín donde informen exactamente lo mismo, que la institución tiene problemas, o en su defecto quitarle al colegio la licencia para que pueda seguir pues educando a los chicos. Pero mira que hay situaciones tan graves que sí pueden ser delitos. Ah, no, claro, claro que sí, pero entonces eso ya deja de ser, digamos, Bullying. bullying, claro, Ujú. porque las sanciones de tipo penal únicamente van dirigidas a los mayores de 18 años. Cuando son Y menores los de de edad, 14 años en sí, pero esas adelante, son sanciones correctivas, esas correctivas. no son de tipo penal que ameriten una cárcel, ir tras barrotes, realmente no. Son más correctivas y son máximo un año. Y como decíamos hace un momento, un niño que está en formación realmente no es tampoco, o sea, no está haciendo esto gratis. Algo está fallando en su hogar y lastimosamente muchos padres son negligentes cuando se les hace el llamado desde los colegios porque temen que se los juzgue, que se Ujú. juzgue que no han sido buenos padres, que no han tenido, digamos, ¿no? Que el ojo Es esté una, sobre ellos, ¿no? sí, Por es haber como fallado. una negación a asumir las cosas, sabiendo que lo que está en juego es el futuro de una persona que necesita ser salvada de cometer delitos, porque ese es un camino que va escalando. Sí, se va Ujú. escalando y lo que en un momento parece un juego, cada vez se va volviendo más grave y más peligroso y ya se vuelven como métodos. Por ejemplo, en el bullying, por lo general, se encierra a la persona a la que se le quiere hacer Ujú. bullying, como que se la aísla, se la deja sola y ya ahí es donde la atacan. Sí, es un tema, pues como decíamos al comienzo, es un tema popular, pero hay que tener mucho cuidado. Esto, por ejemplo, debemos aprovechar que son jóvenes que aún están en etapa de formación y que se puede corregir, porque una persona ya adulta difícilmente ya se puede decir que es un caso perdido, aunque no lo es, ¿no? Pero es la etapa idónea para corregir y evitar, pues va a sonar un poco fuerte, pero es para evitar, digamos, delincuentes en potencia, ¿no? Entonces el llamado es ese, a que construyamos entre todos la nación que queremos y merecemos vivir. Bueno, vamos a leer aquí algunos comentarios. A ver, está Connie Cronopio. Las esperamos toda la semana. Muchas gracias, Connie. Qué bella tú. Está Harold Santiago Sánchez. Dice, está chévere el programa. Ay, gracias. Nos gusta mucho que a ustedes también les guste. De verdad, esto lo hacemos con mucho cariño para aportar también de alguna u otra manera desde Crónicas Wilmer nuestro granito de arena a construir una sociedad mejor. A ver, sigamos leyendo por acá. Dice, ay, un abrazo desde México, dice Connie. Vea pues. Dice Connie, recientemente hizo un curso de defensa personal feminista y nos explican que más allá de la técnica de defensa y ataque, lo importante, ay,
Me perdí. Interiorizar. Lo importante es interiorizar que somos seres de respeto y lo merecemos. Ahí está el 80% del proceso de defensa. Y así es, Connie, tienes absolutamente toda la razón. Vea, pues, es interesante. Sí, he pensado en tomar clases de defensa personal, ¿sabes? Siento que de todas formas es importante. Sí, claro. No tanto porque Lo vayamos a usar. lo Ajá. vayamos a usar, pero por esa seguridad personal. Sí, Sí, así es. Es importante empoderarse. Entonces, no sé, tú me dirás. A ver, ¿qué sería? Yo creo que hemos abordado todo lo que traíamos por el día de hoy. Sí, ya saben, aquí estaremos nuevamente el jueves, muy cumplidas a las 6 de la tarde. Muchas gracias a José William Arboleda y a Ibis Tienda de Ropa Y vistienda de ropa. y a Wilmer Oviedo por hacer esto Plaza posible. Oviedo que nos trae cada semana. Hasta luego, que estén bien.